¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta que es la semana número 52. 52, semana número 52 ya de transmitir desde este estudio que está en mi casa, y por eso le digo bienvenido. Bienvenido, mi casa es su casa. Vamos a iniciar, si le parece, esta noche porque esto es una coincidencia, se lo quiero decir así, tal cual. Ya hoy tenemos programada entrevista con la hija de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, ¿no? Usted sabe que se encuentra en prisión preventiva. Y hace unas horas presentó un problema de salud, precisamente, Yanine Áñez, ahí en prisión, por lo que estaban solicitando su traslado a la clínica, ¿no? Al parecer es un tema de presión alta. Entre que llegaron paramédicos, si salía o no salía, se han venido pasando las horas y hasta el último momento que verifiqué información, a Yanine Áñez no la han trasladado a la clínica. No sé si es que no la han dejado o no la han podido trasladar. Es la clínica del sur de La Paz. Ahí es donde tendrían la intención de llevarla, pero hasta ahora no se ha dado. ¿Cuál es la condición de la expresidenta en este momento? Y si hay algún antecedente de algún problema de salud, ¿no? Alguna condición preexistente, hipertensión o no sé, algo. Bueno, pues casualmente ahora mismo, en unos minutos, voy a estar hablando con su hija para saber cuál es la condición actual, qué ha pasado y bueno, qué esperan que ocurra y sobre todo cómo se encuentra, ¿no? Sobre todo cómo se encuentra allá en Bolivia. Así que no me retraso más. Vamos a iniciar de inmediato entonces. La etiqueta a partir de este momento es Conclutención, B-O-L, de Bolivia. Conclutención Bol es la etiqueta, el hashtag Conclutención Bol. Sus comentarios, por favor, con la etiqueta Conclutención Bol a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la cuenta en Twitter, Conclutención Bol, es la etiqueta, el hashtag. A ver, la oficina de prensa de la expresidenta de Bolivia informó que Yanine Áñez, como le decía, sufrió una descompensación, producto de un problema de presión alta, ¿no? Por eso le decía yo, no sé si hay algún antecedente de hipertensión. Vamos a averiguarlo. Esto ocurre, por supuesto, en la prisión donde cumple prisión preventiva. La intención es, o era, trasladarla desde la cárcel de mujeres de Obrajes a la Clínica del Sur, como le estaba diciendo. Ahora, ¿qué ha confirmado hasta, y se lo digo porque, bueno, es tan cambiante la situación en Bolivia, que hasta la última vez que hablamos, su hija nos confirmó que el traslado no se dio, no se había dado. Y que no se había dado porque, escuche bien, inesperadamente hubo una contraorden que impidió que se la ingresara a la ambulancia que la esperaba. Una contraorden. Obviamente Áñez ha estado sometida a mucho estrés en los últimos días. Este pasado domingo, una jueza de La Paz le dictó 4 meses de prisión preventiva mientras se investigan los cargos en su contra en el marco de lo que ha llamado el masismo, el oficialismo, golpe de Estado. Hoy, por supuesto, los titulares llevan el apellido de la expresidenta, Áñez. Varios organismos internacionales piden su liberación. Pero hasta hace muy poco era una desconocida en la escena internacional. Antes de la crisis política de 2019, Áñez ocupaba la segunda vicepresidencia del Senado de Bolivia. Los vaivenes políticos la llevaron precisamente a la presidencia. Y esos mismos vaivenes y el oficialismo la ponen ahora en una celda. Voy a asumir primeramente la presidencia del Senado. Este fue un movimiento ciudadano y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana. Que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Y mi compromiso es devolver la democracia al país. Le doy la bienvenida
está Yanine Áñez, presidenta interina de Bolivia en vivo desde La Paz. Buenas noches, bienvenida. Fernando, buenas noches. Un saludo a mi país, un saludo al mundo entero. Queridas familias y hogares de Bolivia, voy a promulgar la ley convocando elecciones el 6 de septiembre. Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor. ¿Tiene temor de que si llega a ganar el MAS, tiene temor de ser perseguida política? Hay una posibilidad, pero créeme de que yo soy una mujer de fe. Entonces yo no tengo por qué tenerles miedo. Abuso pueden haber. Absolutamente arbitrario, ya lo he manifestado, porque esto es pretender criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado. Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de corte. Hay que defendernos, porque de acá en adelante, si no lo hacemos, pues va a ser una tierra de nadie. Le doy ahora la bienvenida a Carolina Rivera Áñez, que es hija de la expresidenta Yanine Áñez. Carolina, bienvenida, gracias por acompañarme. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Carolina, lo primero que te pregunto es, ¿qué sabemos de tu madre? ¿Cuál es su condición, su estado de salud? ¿Finalmente la van o no a trasladar? ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, Fernando, mi hermano y yo no la hemos visto a mi madre desde el día lunes, desde que la trasladaron al centro penitenciario de Obrajes. Vamos todos los días con la esperanza de poder verla. Ella tiene que estar aislada por 15 días y con la preocupación, la angustia de que ella tiene hipertensión, y ahora la hipertensión se le subió mucho, la presión. La abogada, o sea, gracias a Dios, ahora fui con una abogada que a ella sí la dejaron entrar, pudo entrar a verla y se dio cuenta que ella estaba delicada de salud. La llamó a la médica que estaba ahí presente y le dijo, la médica también se alarmó, le midieron la presión. La abogada me dijo que estaba en 190, 120. Hicieron todos los protocolos para trasladarla a la clínica. Les repito que yo no le he podido ver a mi madre. No sé cómo está, no sé cómo se encuentra, no sé en qué estado la tienen ahí adentro. Estamos muy desesperados como familia. Queremos decirle al gobierno boliviano que no cometan más injusticias con mi madre. Ella es una persona de fe, una persona decente, buena, que lo único que hizo fue una responsabilidad que tenía con su país, y lo hizo con su país. Basta de atropellos, Fernando. Basta de atropellos a una mujer. Es indignante que le hagan esto a una mujer, a una exmandataria, a mi madre. Ahora ya le quitaron la libertad y parece que no es suficiente con eso. Le quieren quitar la vida porque no me dan explicaciones, no me dejan verla, no me quieren decir por qué no le quieren trasladar a una clínica. Yo no sé en qué condiciones está, y es mentira que tiene más de un médico viéndola. La abogada que estuvo ahí adentro, ella fue la que me confirmó que solamente hay un médico que no está especializado para verla. Así que yo no sé qué están esperando, cuál es la orden. Tenían que tener un traslado, ella tenía que tener un traslado, pero de un rato a otro se cambió, y justo fue cuando llegó el director nacional y departamental del régimen penitenciario. Yo no sé qué orden dieron, los paramédicos se fueron, y yo no he sabido más de mi madre ni de su salud. Quisiera, por favor, estamos muy angustiados, que nos digan cómo está mi madre y que nos dejen verla. Los paramédicos se fueron, hubo una contraorden, no sabes cuál fue esa contraorden, pero evidentemente fue no trasladarla a la clínica. El médico, dime algo, Carolina, el médico que supuestamente estaría atendiéndola, que de acuerdo a lo que te confirma la abogada es que solamente hay una persona que no está capacitada, ¿de dónde es? ¿Pertenece al régimen penitenciario o es uno de los paramédicos que se quedó en el lugar? Pertenece al régimen penitenciario. ¿Y cómo voy a estar yo segura
de lo que ellos están diciendo. ¿Cómo puedo confiar de que la historia clínica no la cambien si no me dejan verla? O sea, no puedo confiar en esa gente que todavía le han metido presa de manera injusta e ilegal a mi madre, que ahora me digan que está bien de salud. Esto es inhumano lo que le están haciendo a mi madre, Fernando. Carolina, quiero preguntarte nueva cuenta, ¿quién te dio el registro de la presión diastólica y sistólica de tu madre? ¿Quién te dio ese registro? ¿Quién te dio ese dato? La abogada. Como le dije, ahora fui con la abogada y a ella la dejaron entrar y ella fue la que la vio delicada. Ella me dice que mi madre está muy delicada, está inestable, estaba con oxígeno, está muy delicada de salud, ella necesita una atención médica urgente. Quiero nada más entiendo tu angustia, Carolina, me parte el alma escucharte, el esfuerzo que haces para no llorar en cámara cada vez que estamos hablando de esto. Quiero nada más dejarle claro a la audiencia, aquellos que sufrimos de presión alta, que somos hipertensos, tenemos que cuidarnos de estos picos de presión alta. La sistólica y diastólica, normalmente la lectura normal en un ser humano, para que no corra peligro, es de 80, la presión baja, como le llaman, 120, la presión alta. De acuerdo a lo que nos dice Carolina, que le informó la abogada, la expresidenta tendría la presión baja en 120 y la presión alta en 190. Eso es peligrosísimo. En cualquier momento puede haber una lesión cerebrovascular grave que incluso pudiera llevar a la muerte. Y yo te pregunto esto, Carolina, sé que es fuerte, pero hay que hablarlo. Si algo le llegara a pasar a tu madre, ¿a quién responsabilizas? Al gobierno. Ellos tienen la culpa de todo esto. La han aprendido a mi madre de forma injusta, ilegal, inconstitucional. Ahora está presa de forma preventiva, pero la han encarcelado de forma injusta, ilegal y constitucional, lo repito. Y decirle a Fernando que mi hermano y yo perdimos a nuestro padre el año pasado. Y lo único que nos queda es nuestra madre. Y ahora nos quieren quitar a nuestra madre. Como hijos estamos desesperados. Y no es para menos, Carolina. Te voy a dar un respiro. Te voy a dar un respiro. Voy a marcar una pausa. Sé que es un gran esfuerzo y te agradezco lo que estás haciendo, pero la comunidad internacional está al pendiente de esto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está al pendiente de esta entrevista. La OEA está al pendiente de esta entrevista. La propia ONU está al pendiente de esta entrevista. Esta entrevista es importante porque este es un tema ya más allá de ilegalidades. Es un tema de derecho humano. Y es la responsabilidad del gobierno actual, la salud y la vida de la expresidenta Yanine Áñez. Serían directamente responsables de cualquier cosa que le llegue a pasar. Voy a hacer una pausa. Regreso un momento con Carolina Rivera Áñez, que es la hija de la expresidenta Yanine Áñez, en prisión preventiva en Bolivia. Ya vengo. Gracias. Estamos de vuelta. Continúo charlando con Carolina Rivera Áñez, hija de la expresidenta Yanine Áñez. Durante el corte comercial, vi la gran afectación, Carolina, que todo esto tiene en tu persona y el llanto que no se puede contener. De verdad que lo siento mucho, me parte el alma, nos parte el alma, tengo que decirlo a mi equipo de producción y a mí, verte así, sobre todo en un tema que ya pasa del tema político y legal, que es la salud de tu madre. Quiero indagar un poco más en este sentido para establecer cualquier responsabilidad. ¿Tu madre toma medicamentos para controlar la presión alta, la hipertensión? Toma medicamentos para controlar la presión, toma losartán, y ella tiene que estar controlándose la presión por lo menos mañana y noche. También cuando tiene mucho estrés, cuando está muy preocupada, como son las circunstancias, tiene a tenderse a subirle mucho la presión, y es por eso que ella necesita decirle a Fernando de que teníamos que ir a Santa Cruz a que ella tenga un chequeo médico, porque cuando ya se te sube mucho la presión, tiene que cambiarte la medicación y la dosis. No lo ha hecho. Por eso es que también pido y suplico
que la dejen ir a una clínica porque ella necesita tal vez de que le cambien los medicamentos y la dosis porque necesita un chequeo y verificar cómo está su presión. Como usted lo dijo, la presión es muy peligrosa. Si se sube demasiado, puede generar una embolia, puede generar problemas en el corazón y eso da la muerte. Así que no sean inhumanos con una persona, con una mujer. Le vuelvo a decir de que exijo que paren estos atropellos a una mujer, a una exmandataria, a mi madre, que por lo visto no tienen compasión de nadie. Ya violaron los derechos de una exmandataria, ahora pueden violar los derechos de cualquier boliviano. Fernando, yo no me siento segura en mi país, pero si mi madre está su vida en riesgo, haré hasta lo imposible para salvar la vida de mi madre. ¿Temes, Carolina, temes por la vida de tu madre? ¿Cómo no voy a temer, Fernando, si no le dejan ni ir a una clínica, si no me dicen nada de ella, si no me dejan verla? No puedo verla a mi madre desde el día del lunes, a pesar de que ella ahorita está delicada de salud. Por algo están ocultando, por algo no nos quieren decir, por algo no nos dejan entrar. Yo creo que yo temo la vida de mi madre por las condiciones que se le han traído a La Paz, por las condiciones de las que la han aprendido. No tienen compasión, lo que ellos quieren demostrar es el abuso, amedrentamiento, el poder que tienen y lo van a usar a toda costa y no miden consecuencias, no miden límites. Lo que ellos quieren demostrar es el poder y amedrentar a todos nosotros. Carolina, quiero preguntarte si en algún momento, antes de la detención de tu madre, hablaste con ella para que se fuera del país o buscara alguna solicitud de asilo o de protección de algún otro país. ¿Lo hablaron? ¿Hablaste con ella? ¿Se lo pediste? ¿Se dio ese escenario? Bueno, Fernando, mi madre siempre me ha dicho de que ella no tiene por qué huir porque no ha hecho nada malo. Lo único que hizo fue estar con su país, asumir una responsabilidad cuando nadie la quiso asumir, Fernando. Todos renunciaron. Y ahora dice de que se sintieron presionados a renunciar. No sé por qué mienten tanto, es tanta mentira. Yo estuve todo el tiempo con mi madre. Estuve desde el día 1 que se vino a La Paz. Ella asumió una responsabilidad que nadie más la quiso asumir. Por su país, pacificó el país. Usted sabe que habían conflictos sociales. Ella lo hizo por su país y por todos los bolivianos. Y ella siempre me ha dicho, yo no tengo por qué huir. Yo estoy con la conciencia tranquila. Soy una persona de fe, creo en Dios y sé que todo se va a solucionar porque Él me da paz. Esas son las palabras de mi madre y por eso es que ella en ningún momento ha querido huir de su país. Y tú, Carolina, honestamente, por favor, habla con toda honestidad. Tú, Carolina, ¿crees que se va a solucionar todo esto como lo dice tu mamá? ¿Tú crees en la justicia actual? ¿Tú crees en el gobierno actual? ¿Tú crees que se va a solucionar esto? ¿Cómo voy a creer en la justicia, Fernando, si han mandado a Trinidad un avión lleno de policías, un Hércules lleno de policía? Fue también el ministro de Gobierno, fue también el comandante general de la policía. Y se hizo un operativo grandísimo para prenderle a mi madre como si fuera la peor criminal. Esa es la justicia que tenemos, en vez de ir a prender a personas, asesinos, a violadores, que los dejan libres por las calles. ¿Usted cree que yo voy a confiar en esa justicia? ¿Voy a confiar en el gobierno? Mi madre ahora está sola contra todo el poder estatal y están siendo abusivos con una mujer que lo único que hizo fue asumir una responsabilidad y sacar adelante a su país. Hay algo muy importante, Carolina, en estos escenarios, lo he visto muchas veces, es la presión internacional, lo que puede o no lograrse a través de la presión internacional. Y yo quisiera, porque estoy seguro que nos están viendo ahí en las oficinas de gobierno del oficialismo, no me queda ninguna duda, pero también estoy seguro que nos están viendo en la OEA, también estoy seguro que nos están viendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la propia ONU. Y yo quisiera que tú directamente, te dirigieras a ellos, les enviaras un mensaje o les exigieras lo que tengas que exigirles, que aproveches esta ventana para hacer este llamado a los organismos internacionales y la comunidad internacional sobre tu madre. Así que, por favor, Carolina, adelante.
Bueno, les pido a todos los organismos internacionales, a toda la comunidad internacional, que ayuden a mi madre, a la expresidenta de Bolivia, a una mujer que está sufriendo todos estos atropellos, todos estos abusos. Le han quitado la libertad, la han prendido como si fuera un criminal, como si fuera una asesina. Y ahorita están vulnerando su salud, están arriesgando su vida. Por favor, yo les suplico que ayuden a mi madre. Mi madre es una persona decente, buena, correcta. Y es lo único que ahora tenemos mi hermano y yo. Vamos a estar aquí fuertes conmigo para estar con mi madre. Y no nos vamos a rendir nunca hasta verla libre a mi madre, porque ella no se merece estar tras la reja. Ella no se merece todas estas cosas que le están haciendo. No solamente es injusto e ilegal, además inconstitucional, sino inhumano. Así que, por favor, ayúdenme. Carolina, yo te agradezco que me hayas concedido esta entrevista en un momento tan complicado. Era muy importante hacerlo. Te envío mis mejores deseos para que tu madre se mejore, para que su salud sea controlada, para que se ponga atención en un tema tan delicado como la hipertensión, que puede ser mortal. Es el asesino silencioso, así se le conoce. Y que te escuchen en donde tengan que escucharte, Carolina. Nosotros no nos desconectamos de ustedes, lo sabes, lo sabe tu madre. Hemos estado así durante todo este tiempo y seguiremos haciéndolo. Así que un abrazo fuerte, Carolina. Muchas gracias. Gracias, y Fernando. También a tu hermano. Gracias, Fernando. Un abrazo grande. Gracias. Gracias a ti, Carolina. Gracias. Un abrazo. Es Carolina Rivera Áñez, la hija de la expresidenta Yanine Áñez, en prisión preventiva. Sí. Y que ha presentado un cuadro de complicaciones por presión alta, hipertensión. Esto no es de la nada, de acuerdo a lo que nos dice Carolina. Su madre es hipertensa, ya llevaba un tratamiento, es una condición preexistente en la vida de la mujer, Yanine Áñez. Está bajo custodia de un gobierno. Y lo que pase con ella, esperemos que no, será su responsabilidad. Que quede bien claro. Voy a hacer una pausa al regresar. También es Bolivia, pero Bolivia no. El oficialismo, el levismo, enfrentándose a la OEA. Y Almagro les contesta, y les contesta fuerte, le contesta duro la OEA. Es más, creo que podría decir, le sale el tiro por la culata. Porque la OEA ahora le dice, sí, bueno, vamos a la Corte Penal Internacional con todas tus cositas, Evo. Ya le explico cuando regresemos. Sigue la tensión, como le decía yo, entre Bolivia y la OEA, la Organización de Estados Americanos. Este miércoles, la Secretaría General de la OEA, en palabras de Luis Almagro, publicó un comunicado. ¿Para qué? Bueno, para responder a la amenaza que la Cancillería de Bolivia emitió el día de ayer, que le informé aquí, donde decían que adelantaban posibles acciones contra Almagro por falta de moral y lo que ellos denominan injerencia colonialista. ¿Cómo les gustan estas palabritas, no? Injerencia colonialista. Bueno, vamos con Key Guerrero y su reporte acá para que usted entienda un poquito más cómo están las cosas. Key, ¿cómo estás? Muy buenas noches. La OEA, Luis Almagro. Yo había sentido que la reacción de la OEA era un poco tibia, por decirlo de alguna forma, en el momento que se hicieron las detenciones, incluida la de Yanine Áñez. Pero cuando se metieron con Almagro, ahora sí que brincaron, pero fuerte, ¿no? Que le salió el tiro por la culata al levismo, creo yo. ¿Cómo estás? Hola, Fer, mira, para algunos fue tibia, pero para el gobierno de Bolivia fue muy fuerte. Y eso es lo que ha provocado este ping-pong de comentarios, de respuestas que se han dado entre ambas organizaciones, la Cancillería boliviana y la OEA. Y esta última respuesta de la OEA, Fernando, así como tú lo aciertas, es bastante tajante. El comunicado del organismo interamericano le está diciendo al gobierno de Luis Arce, al gobierno de Bolivia,
que sus quejas por injerencia son absurdas. Y le dicen, son absurdas porque fue el propio gobierno boliviano quien invitó a la OEA a ser observador electoral de los comicios del 2019 en los que se detectó fraude electoral a favor de Evo Morales. Y ese hecho, tú sabes, Fernando, desencadenó la renuncia del exmandatario y la llegada al poder de Yanine Áñez. Entonces la OEA está tratando de explicar que este es el primer precedente y en este sentido el comunicado dice lo siguiente. Dice, la Secretaría General desea dejar claro que la participación de la misión de observación electoral y de la misión de auditoría se realizaron por invitación del Estado Plurinacional de Bolivia con acuerdos firmados entre la Secretaría General y el país y no por injerencia colonialista, concepto completamente absurdo en este caso. Fíjate, Fernando, CNN tuvo acceso a la orden de aprehensión contra Yanine Áñez y al menos en ese documento se deja completamente por fuera este tema del fraude electoral. Aún así, y sin mencionarlo, acusan a la exmandataria de supuestamente materializar un golpe de Estado contra Evo Morales por haber asumido la presidencia interina en el 2019. Y lo menciono porque el comunicado de la OEA también está abordando este tema. El comunicado dice lo siguiente de una forma muy diplomática. Dice, los cursos de acción señalados en el comunicado de la Secretaría General, es decir, el primer comunicado que ofrece recomendaciones al gobierno de Bolivia sobre este caso, dice, tienen que ver con garantizar la independencia de la justicia y las garantías del debido proceso con el fin de evitar una lógica discriminatoria por la cual se lincha a unos y se absuelve a otros de una forma políticamente selectiva. Esto es muy importante y puede ser parte de la molestia en Bolivia porque la OEA está resaltando dos problemáticas. La primera, la posible persecución política de opositores como Yanine Áñez, pero también la absolución, cancelación o sobreseimiento de diferentes juicios contra partidarios del movimiento al socialismo, que es el partido del gobierno, y por allí también llega otro reclamo de Bolivia. El gobierno de Luis Arce le está diciendo a Luis Almagro que es inmoral que presente argumentos a favor de Yanine Áñez, mientras la OEA calló, guardó silencio sobre supuestos crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido durante el periodo de la expresidenta. En respuesta a esto, y casi como un punto final en ese comunicado de la OEA, el organismo dice, ahora vamos a pedirle a la Corte Penal Internacional que investigue todas estas denuncias, pero eso incluye, y lo deja muy claro, no solamente al gobierno de Yanine Áñez, pero también al de Evo Morales, que como tú sabes, y la OEA lo sabe muy bien, estuvo a cargo de las riendas del país por más de 13 años. ¿Qué es lo que dice el comunicado en este sentido? Dice lo siguiente. La Secretaría General de la OEA ha dispuesto los trabajos para el envío a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de los antecedentes correspondientes a presuntos actos de lesa humanidad a partir del último gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, con la necesaria investigación del gobierno de transición, es decir, de Yanine Áñez, especialmente de los casos de Sacaba y Sencata. Estos dos casos, hay que decirlo, ya están siendo investigados por la CIDH. Fernando, como siempre, acá en Conclusiones solicitamos entrevistas con el presidente de Bolivia, Luis Arce, también con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pero por ahora ambas partes nos dicen que no van a ofrecer declaraciones. Qué pena, porque tengo una pregunta. Por supuesto que a Arce le tengo millones, ¿no? No, a Arce le tengo millones. Pero a Almagro le tengo una. ¿Por qué hasta ahora lo de la Corte Penal Internacional? Porque hasta ahora, porque no se la sacaron de la manga. Tenían registro de todas estas cosas que hoy dicen que van a mandar a la Corte Penal Internacional y no las habían mandado. Entonces, ¿qué había que hacerlos enojar para que las mandaran? ¿O por qué hasta ahora? Es una duda que tengo, ¿no? Ojalá Almagro hable con nosotros pronto. Arce, ¿quién sabe dónde está, eh? ¿Quién sabe dónde está Arce? ¿Quién sabe? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? No se sabe, pero lo que te digo de la OEA es que yo creo que tiene que ver mucho con la presión del gobierno boliviano que le dice que bueno, que no investigó esto y ahora dijeron, ¿sabes qué? Vamos a investigarlos a todos, pero tienes razón, quizás un poco muy tarde. Claro, imagínate, más de 13 años en el gobierno y hasta ahora dicen, ay, vamos a investigarlo por crímenes de lesa humanidad. Oye, por favor. Gracias, Kay. Gracias, mi Kay. Buenas noches. Buenas noches. Fíjate, hasta me cambié el tiro de cámara. Oiga, todo esto revive un debate que se originó en Bolivia en 2019 durante las elecciones presidenciales. ¿Cuál fue?
¿Hubo o no hubo fraude electoral a favor de Evo Morales? Bueno, pues, de acuerdo al informe, eso parece. Vamos a hablar con un protagonista. Le doy la bienvenida a Manuel González, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y jefe de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Bolivia en 2019. ¿Cómo está? Buenas noches, señor González, bienvenido. Buenas noches, Fernando. Un placer estar acá en su programa. Al contrario, el placer es siempre nuestro. La primera pregunta que le hago, nada más para reforzar lo que ha dicho la OEA. Ustedes fueron porque el gobierno en turno los invitó, es decir, Evo Morales, ¿correcto? Sí, Fernando, así es. Y si me permite hacer una aclaración, también fui el jefe de misión de observación electoral en las elecciones del 2020, tanto en las del 19 como en las del 2020. Y correcto, también aclarar nada más a quienes nos escuchan que yo no soy funcionario de la OEA, no represento a la OEA, no puedo hablar en nombre de la OEA y que cualquier apreciación o comentario que yo haga la haré en mi condición personal. Perfecto. Aclaraciones muy importantes. Lo del 2020 a mí se me pasó, esa fue mi culpa. Pero la otra aclaración es muy importante para que la gente entienda. No le dan un cheque, no trabaja con la OEA, no. Es independiente. Ahora, señor González, ¿es cierto desde su perspectiva que no se podía ni se debía confiar o respetar los resultados de esa elección de 2019? Mire, no se podían confiar en los resultados que el mismo gobierno de Evo Morales, por los canales diplomáticos correspondientes a través de su Cancillería, le solicitó a la OEA que hiciera lo que en su momento se llamó una auditoría del proceso electoral. Y además no solamente lo pidió, la carta indica expresamente que aceptaría el resultado con carácter vinculante. Eso está por escrito, eso nadie se lo imaginó, nadie lo inventó y fue con base en esa invitación, primero la invitación para ir como misión de observación electoral, al igual que se hizo en el 2020 y al igual que se hizo en las elecciones departamentales que tuvieron lugar hace pocas semanas. La OEA no simplemente se aparece de la nada, atiende las invitaciones de los países miembros para observar el proceso electoral. Y en el caso del informe que logró demostrar el fraude cometido, fue un informe sumamente técnico realizado a solicitud del gobierno del momento y con carácter vinculante. ¿Qué piensa usted, señor González? Porque al tener toda esta data, todo este conocimiento como jefe de la misión de observación electoral de la OEA y escuchar lo que hoy escucha en donde se obvia, se esconde, no se habla del fraude electoral que favorecía en ese momento a Evo Morales. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se siente con respecto a esta parte de la historia que se trata de borrar de golpe? Mire, como latinoamericano me siento realmente triste y preocupado de cómo la palabra democracia se manosea tanto, se ha prostituido tanto por los políticos de turno, cómo la utilizan para levantar cortinas de humo, cómo la política mal entendida es tergiversada para usarla en contra de personas que claramente están siendo perseguidas políticamente. Esta detención de la expresidenta Áñez me parece que es un capítulo más de los varios capítulos tristes que lamentablemente hemos sido testigos en Bolivia en este caso, pero lamentablemente también en otros lugares de América Latina. Se siente uno triste, se siente uno preocupado porque es la utilización de la institucionalidad democrática y judicial, es la utilización de esos mecanismos para hacer daño deliberado, arbitrario y sin fundamento a personas que específicamente se quieren perseguir políticamente. Eso es lo ha dejado bien, lo ha dejado muy puntual. Señor González, déjenme marcar una pausa y le voy a dejar la pregunta. No, yo no le digo que es la pregunta del millón, porque a mí me ha quedado claro, pero hay mucha gente que insiste en que hubo un golpe de Estado y no un fraude.
La pregunta del millón, de una forma independiente, con el conocimiento de causa que tiene el señor Manuel González, como nadie más lo tiene al haber sido jefe de observación electoral. Es muy fácil. La respuesta no sé qué tan fácil o complicada sea para usted, pero yo la voy a hacer y me voy a ir a la pausa comercial. La pregunta es, ¿no tiene usted ninguna duda que en Bolivia hubo un fraude electoral que buscaba favorecer a Evo Morales? Esa es la pregunta. Escuchamos la respuesta de Manuel González después de la pausa. Estoy de regreso con Manuel González, exministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica y jefe de la misión de observación electoral de la OEA en Bolivia en 2019-2020. Y le preguntaba antes de ir a la pausa, esta que le digo la pregunta del millón para muchos, para otros, como yo, por ejemplo, no, yo la tengo clara, pero ¿tiene usted toda la certeza o no tiene ninguna duda de que en Bolivia hubo un fraude electoral que buscaba favorecer a Evo Morales? ¿Qué me diría, señor González, de forma independiente, sin representar a la OEA, sino a título personal? Manuel González me responde. Gracias, Fernando. Con esa misma forma tan directa de preguntarme, le respondo. No me cabe la menor duda de que ocurrió un fraude electoral para beneficiar al entonces presidente Morales en las elecciones del 2019. Toda esta trama y teorías del golpe de Estado para enredar la situación, para tirar cortinas de humo, vino posterior al informe técnico en el que se dio la información y la certeza de todo lo que había ocurrido. Mire, una misión electoral no va a garantizar o a favor o en contra de un resultado. Una misión electoral va a haber un proceso, y un proceso que tal vez se malentiende a veces por las personas y creen que es el día domingo, el día de las elecciones, ir a unas escuelitas y ver los niños participando en la fiesta democrática y la gente votando. Eso no es así. Hay muchos temas de fondo: la relación con la prensa, la relación con minorías, el financiamiento de las campañas, la organización electoral, la entrega de los materiales, la custodia de los materiales. Hay un sinfín de elementos que tocan estas misiones electorales, que lo hacen expertos, gente que tiene mucha experiencia en haber participado en muchos procesos antes, que esto no es simplemente personas que les dan un confite y ya vuelven a ver para otro lado. No, lo que se demostró fue muy serio. Ha habido informes y cosas que han tratado de desvirtuar el informe de la OEA y ninguno ha tenido la fuerza, ni siquiera la rigurosidad intelectual de hablar, por ejemplo, de las terminales paralelas, terminales de cómputo paralelas, la adulteración flagrante de las actas. Nadie ha podido desvirtuar. Con solo esos dos elementos, y podría mencionarle muchos otros, ya está más que demostrado el fraude que ocurrió. Y es un informe técnico, no es un informe político en esa parte de la auditoría electoral. O sea, se hizo con mucha seriedad y no me cabe la menor duda al día de hoy en que hubo un fraude electoral y no un golpe de Estado. Ahí está la respuesta. Oiga, gracias, don Manuel González. Me quito el sombrero. ¿Cómo se nota que, pues nada, que es una persona usted honesta y clara, de frente? Porque cualquier otro me hubiera dado una cantidad de vueltas para responder y usted se fue derechito y de frente, y así es como lo ve. Es muy importante. Esta respuesta que me ha dado tiene muchísimo peso, el mayor peso tal vez que cualquier otra. Va a tener una repercusión enorme mañana seguramente, o desde ahora ya, porque ha sido muy concreto, muy directo, en una realidad que tratan de obviar y de esconder, al menos en el oficialismo y el masismo. Desde su perspectiva, quiero preguntarle, ¿qué esperaría de que ocurriera, ¿no?, a nivel país, en cualquier otro, no solamente Bolivia, si se llega a verificar y certificar de esta manera tan contundente que hubo un intento de fraude electoral o que hubo un fraude electoral para beneficiar al candidato del oficialismo en cualquier país? ¿Qué esperaría usted en los procedimientos legales y por parte de la comunidad internacional? De parte de la comunidad internacional, pues que se ejerza toda la presión diplomática que se tiene a la disposición. Para eso existen las relaciones bilaterales y los organismos multilaterales, y es ahí donde tiene que ponerse
mucho el enfoque. El multilateralismo hay que reforzarlo, hay que fortalecerlo, y la única manera es precisamente llevando los temas concretos y discutiéndolos con transparencia en los órganos regionales que tenemos a nuestra disposición. Los países serios también deberían de tomar una posición y manifestarse con toda tranquilidad sobre los hechos, porque no son especulaciones. Y al interno, pues uno lo que esperaría es que si realmente se quiere fortalecer la democracia y la institucionalidad, en este caso de Bolivia, pero aplica a cualquier otro país, pues que el Poder Judicial sea realmente independiente y se den las muestras claras de esa independencia y de que no hay interferencia de parte de otras fuerzas políticas en las decisiones judiciales. Y si hubo un fraude, como lo hubo, y hay responsables que se han señalado, pues lo lógico es que continúen o se abran las causas o continúen las que ya se hayan abierto para encontrar los responsables y sentar esas responsabilidades. Pero mire qué curioso, lo que se trata ahora es, en lugar de buscar a los verdaderos responsables de ese fraude, entonces acusan al expresidente Áñez de fraguar el fraude simplemente por el hecho de que asumió la presidencia. O sea, a mí no me cabe en la cabeza semejante lógica, no la encuentro, pero mire, es que ni siendo muy flexible jurídicamente hablando, no entiendo, pero lo que demuestra que es político todo. No, y le voy a agregar más ya para despedirme, le agrego rápido, no solamente eso, sino que ahora están exonerando a todos aquellos que en algún momento fueron señalados por algo que tuviera que ver con el fraude. Los están exonerando porque son oficialistas. O sea, no nada más eso, que lo ignoran, no, los están exonerando. Oiga, don Manuel González, ha sido un privilegio. Mil gracias. Buenas noches. Mucho gusto. Un placer, Fernando. Gracias, muy bien. Gracias a usted. Gracias a usted. Hago una pausa, regreso. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted quiere, lo veo mañana. Gracias, buenas noches.